Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es abril 28 y nuestro devocional para hoy dice de la siguiente manera. Hoy el verdadero amor de tu corazón será revelado por lo que lamentas y por lo que celebras. Nuestras vidas están formadas por lamentos y celebraciones. Esto no solo es verdad para los grandes y significativos momentos de nuestras vidas. Hay maneras en que todos los días de nuestra vida son marcados por momentos de lamento y celebración. Diariamente estamos tristes, enojados, preocupados o desilusionados por alguna cosa. Y cada día estamos emocionados, felices, gozosos o agradecidos por alguna otra. Es la intersección que se da entre la tristeza y la celebración donde nuestro verdadero amor es expuesto. Piensa conmigo, cuando miras hacia atrás a una buena semana, ¿cuáles son las cosas que te emocionan, satisfacen o que hacen que tu semana sea buena? Cuando estás feliz con alguna relación en tu vida, ¿qué es lo que consideras que te provee gozo? Sé honesto al leer esto. ¿Qué es lo que trae gozo y satisfacción a tu corazón? O miras hacia el otro lado cuando estás realmente decepcionado con la vida. ¿Qué es lo que te desanima? Cuando envidias la vida de alguien más, ¿qué produce esa envidia? Cuando has perdido tu motivación para levantarte por la mañana, para enfrentar tu día, ¿qué es lo que te ha robado esa motivación? Mi oración es que tomes tiempo para que estas preguntas funcionen como una ventana hacia tu corazón. Esta es la pregunta clave. ¿Qué tanto de tu gozo, celebración, lamento o ira en las últimas semanas se relacionan con alguna manera con que el reino de Dios? Aún mientras escribo estas palabras estoy siendo desafiado. Soy desafiado a pensar que tanto mi corazón está relacionado con que se haga mi voluntad, con que los demás no sean obstáculo en mi vida o con obtener algo que yo quiero. Sin embargo, sé que por gracia no siempre es así. Hay ocasiones en que mi corazón se aferra a la magnitud de la gracia de Dios y la celebra. Hay momentos que soy asombrado por la obra del reino de Dios. Hay ocasiones en que encuentro gozo al servir a los demás. Hay momentos en que lo que estoy profundamente gozoso con la alabanza de Dios. Quisiera decir que estas cosas son siempre verdad en mi vida, pero no lo son. Así que toma tiempo el día de hoy para examinar tu corazón. Toma tiempo para analizar tu lamento o desempacar tu gozo, porque al hacerlo verás que si hay evidencia del trabajo de la gracia transformadora de Dios, pero también encontrarás evidencia de la necesidad de más gracia. Sí, has sido rescatado, pero tus momentos de lamento y de celebración te recuerdan de que hay una guerra en tu corazón y que necesitas que la gracia continúe haciendo su trabajo de redención y transformación todos los días. Para profundizar y ser alentados, Colosenses capítulo 1, versículo 2 al 14. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, como leemos en el devocional de hoy, vamos a ser muy confrontados, porque esto es una verdad que vivimos a diario todos y cada uno de nosotros. Tiene por título el devocional El termómetro del deseo. Hace algunos años, mis hermanos, vino una persona de la iglesia o consejería. Era un hermano ejemplar, puntual, era generoso, conocía la Biblia, pero estaba devastado. Su esposa lo había dejado. Mientras lloraba me dijo algo que nunca voy a olvidar, mis hermanos. Pastor, no entiendo por qué Dios permitió esto. Yo servía en la iglesia, daba el diezmo, oraba todas las mañanas. ¿Por qué me castiga? En ese momento sentí la tentación pastoral más grande, consolarlo rápido con una frase piadosa, pero el Espíritu me detuvo. Y en silencio oré, Señor, ¿qué está realmente adorando este hombre? Porque como dijo Martín Lutero, este hombre no se estaba lamentando por la pérdida de su esposa como persona, estaba lamentándose la pérdida de un arreglo. Yo obedezco, tú me bendices. Su lamento reveló que su Dios no era el Dios de la cruz, sino un Dios transaccional, es decir, de transacciones, de alianza, de pacto, que debía proteger su matrimonio a cambio de su rendimiento religioso.
Amados, esto suena duro, pero es el Evangelio. Si nos predicamos una psicología barata, estamos perdidos. El devocional que leímos plantea una tesis muy revolucionaria que la iglesia contemporánea ha olvidado. El verdadero amor de tu corazón no se conoce por lo que dices creer, sino por lo que lloras cuando lo pierdes y por lo que sonríes cuando lo obtienes. Y esto no es un devocional motivacional, mis hermanos, es un manual de guerra espiritual, porque tus lágrimas y mis lágrimas, tus risas y mis risas son los síntomas de un sistema de adoración más profundo. Tu corazón es una fábrica de ídolos, como dijo Calvino, y cada ídolo produce su propio tipo de tristeza y de alegría. Hoy no vamos a hacer un devocional bonito, vamos a hacer un examen de nuestra alma, y les aviso, mis hermanos, que al terminar el devocional decimos solo con un me siento mejor, quizás he fracasado, hemos fracasado en el devocional. Más bien quiero que salgamos diciendo, he visto un altar en mi corazón que no sabía que existía y necesito que Cristo me ayude a derribarlo. Y vamos a hacerlo a través de un texto que nos da para profundizar el devocional, que es Colosenses capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 9 al 14. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis hermanos, el contenido de la oración de Pablo no es por felicidad, sino por conocimiento pleno. Y el término griego implica un conocimiento que transforma la adoración. A eso se refiere el apóstol Pablo. Es un conocimiento que nos lleva a conocer a profundidad a Dios y adorarlo por lo que Él es, no por lo que Él me da o por lo que supuestamente quiero recibir de Él. Pablo no ora para que sepan más datos o más información, sino para que conozcan la voluntad de Dios de tal manera que sus deseos, que mis deseos, que tus deseos y propia voluntad se caigan por su propio peso. Es decir, que nuestro altar, que es el primer altar que tenemos que derribar del egocentrismo, sea realmente expuesto ante la gloria y majestad de nuestro buen Dios. ¿Y cuál era el propósito? El propósito de ese conocimiento es el andar. Esa palabra andar en el griego original es peripateo. Pablo describe la conducta total de la vida, no solamente algunas áreas, sino en toda nuestra manera de vivir. Como dice el Señor, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. No son solamente acciones externas, mis hermanos, sino la dirección de nuestro corazón. Como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Andar dignamente. Pablo describe la conducta total de nuestra vida. No solo lo que hacemos el domingo, no solo lo que dices que crees, es cómo vivimos cuando nadie nos ve. Como dice 2 Corintios 2, 2 al 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto de que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermanos, y miremos la secuencia: el conocimiento, luego el andar, luego agradar, y luego fruto, y luego crecimiento. Hermanos, y aquí no hay desechos o atajos. No podemos tener fruto sin andar. No puedes andar sin conocimiento. ¿Y esto a qué nos lleva? El carácter de Cristo, que lo vemos en Gálatas 5, 16, 24. Ese andar produce fruto, produce realmente carácter, como dice Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y luego nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es de andar en el Espíritu, de ese conocimiento que tenemos acerca de Cristo, de que nuestra vida esté inmersa en Cristo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Luego nos lleva la palabra paciencia y longanimidad en el versículo 11. Vienen de ser fortalecidos con poder y el resultado son una meta, gozo. Y esto es asombroso, mis hermanos. El gozo no es la ausencia de problemas, sino el fruto de ser fortalecidos por Dios para soportar lo que estemos viviendo. Soportar no solamente con paciencia, sino con alegría, de saber que todo lo que Dios está haciendo está bajo la orden y dirección de Dios. Hermanos, y esto es crucial, porque vivimos en una generación que quiere la fortaleza de Dios para evitar el sufrimiento. Pablo dice que la fortaleza de Dios es para soportar el sufrimiento. Y luego dice algo asombroso, con gozo. El gozo no es la ausencia de problemas. El gozo es el fruto de ser fortalecidos por Dios en medio de los problemas. Pero escúchenme bien, mis hermanos. El gozo no es un sentimiento que fabricas. Es el fruto del Espíritu, como leemos ahora en Gálatas 5:22. Y viene cuando conoces a Dios, no cuando tus circunstancias mejoren. Y ese conocimiento, recordemos de que es experiencial. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, es decir, siendo Pablo, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Ahora miremos los lamentos justos. Son aquellos que se expresan desde un corazón fortalecido por Dios, no desde un corazón derrotado por el ídolo caído. Luego dice el versículo 13, Él nos trasladó. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, pero el devocional nos recuerda que aunque el traslado es objetivo, nuestra experiencia emocional aún vive en la tensión. Por eso, algunos momentos nos lamentamos como quien extraña un reino al que ya no perteneces, o lamentar como quien extraña un reino al que ya fue crucificado. Y eso nos pasa a diario, como dice el devocional. Y esto le pasó al pueblo de Israel en Éxodo 16, versículo 1 al 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no os habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí empezó la queja, viendo de que los había sacado de 400 años de esclavitud, en la manera que vivían, y anhelaban más la comida de Egipto que la presencia de Dios en sus vidas, aunque estuvieran en el desierto, sabiendo de que Dios estaba proveyendo lo que ellos necesitaban. Y muchos de nosotros somos de esa manera. Y es una verdad para todos mis hermanos que estamos escuchando este devocional el día de hoy. La Escritura, mis hermanos, no prohíbe el lamento. Lo que hace es discernir entre dos tipos de lamento. El lamento según Dios, como dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que lleva al arrepentimiento a la vida la produce Dios. El lamento del mundo es tristeza que lleva a la muerte, porque lo que se lamenta es la pérdida de un ídolo, no la pérdida de la presencia de Dios por nuestros pecados. Esa es la gran diferencia. Por eso el devocional tiene razón. El mismo hecho de lamentar no es lo malo. Lo que define la calidad del lamento es el objeto de lo que se pierde. Recordemos a David cuando decía en el desierto, cuánto amo estar de nuevo en tu casa, como un siervo brama mi alma por ti, al Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré en tus atrios? ¿Será que ese es nuestro lamento todos los días? Nuestro lamento es porque no tengo trabajo,
o porque se me cayó esto, o porque perdí lo otro, o porque se fue este, o porque no perdió otro, y así sucesivamente. No podemos entender este tema, mis hermanos, sin una doctrina bíblica del corazón. Y aquí, mis hermanos, vamos a mirar 3 pilares doctrinales. La doctrina de la curvatura radical del corazón, ya lo hemos visto, pero recordemos. Lutero y Calvino enseñaron que después de la caída el corazón humano está curvado sobre sí mismo. Eso significa que por naturaleza nuestro centro efectivo y nuestra propia gloria, comodidad y reputación y control no es que a veces seamos egoístas, es que nuestra configuración efectiva básica es nosotros mismos, idolatría. Por eso cuando el devocional pregunta ¿qué tanto de tu gozo está relacionado con que se haga mi voluntad? No está señalando a un problema menor. Mis hermanos, está señalando a la esencia del pecado original, querer que el universo gire alrededor de mí, es decir, querer ser Dios. Y si no entiendes esto, mis hermanos, pensarás que con un poco más de disciplina o 5 minutos más de oración solucionar el problema. No, necesitas una nueva efectividad, no solo una nueva agenda. Esa nueva efectividad solo viene por el Espíritu Santo mediante el Evangelio, es decir, de nuestra relación con Cristo. Gálatas 3:2 al 3 nos dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tú y yo no podemos hacer nada con nuestra voluntad. Es el Señor que gobierna nuestra voluntad, tenemos que rendirnos a Él. Conmigo, Señor Jesucristo, todo aquel que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora veamos la doctrina de la concupiscencia residual. Es esa guerra interior que libramos, que no termina hasta la glorificación. Es lo que dice Pablo, miserable de mí, que mira este cuerpo de muerte, que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí. Lo que muchos teólogos también llaman el pecado remanente. Y eso será hasta el último día, mis hermanos. El pecado reinante es el que domina al incrédulo, pero el pecado remanente es la inclinación al pecado que permanece en el creyente. Y eso va a estar allí. Pero ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de justicia. Y es por eso que es esa lucha interna. Esto se llama concupiscencia residual. Es exactamente lo que explica por qué un cristiano genuino puede, al mismo tiempo, celebrar genuinamente la obra del reino y celebrar también secretamente su propia venganza, su orgullo, su comodidad. ¿Qué nos dice el devocional? Si has sido rescatado, pero tus momentos de lamento y de celebración te recuerdan de que hay una guerra en tu corazón. Esta guerra entre la carne y el espíritu, lo dice Gálatas 5:17. Y no terminará hasta la muerte o venida de Cristo, cuando esto mortal se reviste de inmortalidad. Eso es lo que llama la salvación final. Hermano, no te escandalices si descubres lamentos impuros. No significa que no seas salvo. Significa que eres un santo que todavía lucha. El problema no es la presencia de la guerra. El problema es negar que existe y vivir como si ya hubiera llegado. La doctrina de la santificación por la cruz, no por el esfuerzo, es la unión con Cristo. Aquí está la diferencia entre el moralismo y el evangelio. El moralismo examina tu corazón para que puedas mejorar. El evangelio examina tu corazón para que veas cuánto necesitas a Cristo. Y esto lo voy a repetir, mis hermanos. El moralismo examina tu corazón para que puedas mejorar. El evangelio examina tu corazón para que veas cuánto necesitas a Cristo hoy. Como dice el apóstol Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El devocional termina con una nota de gracia, mis hermanos. Necesitas que la gracia continúe haciendo su trabajo de redención y transformación todos los días. Esto no es pon tu fuerza de voluntad, pon tu fuerza a tu voluntad. Es una declaración de dependencia radical. La santificación no es cooperación 50 y 50. Es 100% Dios y 100% el creyente en un misterio de unión con Cristo.
Por eso el examen del corazón no debe llevar a la desesperación, sino una búsqueda más hambrienta de Cristo. Mis hermanos queridos, reflexionemos y meditemos realmente estas verdades que hemos escuchado el día de hoy. El hombre que se encuentra el tesoro escondido va lleno de gozo, vende todo lo que tiene y compra el campo. Eso nos explica el Señor Jesucristo. Hemos encontrado el tesoro más grande. Es el gozo del reino. Lo demás debe caerse por su propio peso. Debe hacerlo si estamos caminando con Cristo. Y si no es así, pues vayamos al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Hermanos, en la cruz de Cristo, vemos al Señor Jesucristo que puso a nosotros su gozo y tomó Él nuestro lamento por causa del pecado. Demos gracias a Dios por todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y sigamos perseverando en la buena batalla de la fe, mis hermanos. Que el Señor nos ayude y nos asista en esta buena batalla. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.